Bienvenidos a Max Plus. Hoy traemos algo muy especial para todos los amantes de la ciencia ficción y el cine postapocalíptico. En este video exploraremos 20 películas de ciencia ficción y postapocalípticas, joyas ocultas, esos filmes que se esconden en las sombras pero que tienen historias que te van a dejar pensando. Pero antes de empezar el video, me ayudaría mucho si te tomas un momento y me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 1. Time Trap. Un grupo de estudiantes universitarios emprende una peligrosa expedición para encontrar a su profesor de arqueología, Hopper, quien ha desaparecido mientras exploraba un sistema de cuevas en Texas. Hopper investigaba la desaparición de un grupo de hippies en la década de 1970 cuando se perdió sin dejar rastro. Decididos a encontrarlo, sus alumnos Taylor, Jackie, Cara, Bebbs y Forby se adentran en la cueva, pero pronto descubren que algo extraño está ocurriendo. El tiempo dentro de la cueva fluye de manera diferente que en el exterior. Cuanto más profundizan, más evidente se vuelve que el tiempo se está ralentizando en distintas zonas. Lo que para ellos es solo cuestión de minutos o horas, en el mundo exterior podrían ser años o incluso siglos. Atrapados en un ambiente peligroso y hostil, los jóvenes deben encontrar la manera de salir antes de que sea demasiado tarde. A medida que exploran, descubren ruinas antiguas, misteriosas figuras atrapadas en el tiempo y una conexión con el pasado humano que desafía su comprensión de la realidad. Time Trap es una película de ciencia ficción y aventuras que juega con el concepto del tiempo y sus efectos en quienes lo experimentan de forma alterada. Número 2. The Last Survivors. En un futuro postapocalíptico devastado por la sequía, el agua es el recurso más valioso y escaso. En un remoto valle desolado, Kendall, una adolescente fuerte y decidida, lucha por proteger el último pozo de agua disponible. Junto a su mejor amigo Dean, quien está gravemente enfermo, intenta mantenerse con vida mientras busca la manera de escapar. Sin embargo, su supervivencia se ve amenazada por Carson, un despiadado varón del agua que quiere controlar la última fuente de vida del valle. Carson y sus mercenarios eliminan sistemáticamente a cualquiera que se interponga en su camino, buscando consolidar su dominio absoluto. Kendall, armada con una katana y una determinación inquebrantable, se enfrenta a sus enemigos en una serie de enfrentamientos mortales. A medida que la situación se vuelve más desesperada, la joven debe decidir entre huir o pelear hasta el final por el único hogar que le queda. Con una cinematografía árida y una atmósfera opresiva, The Last Survivors es una historia de supervivencia extrema que explora los límites de la resistencia humana, en un mundo donde la escasez ha convertido el agua en el bien más preciado y la violencia en la única ley. Número 3. Beyond the Black Rainbow. En 1983, en el Instituto Arboria, una enigmática instalación de investigación, el Dr. Barry Nile supervisa los experimentos con Elena, una joven con habilidades psíquicas que es mantenida prisionera. El instituto fue fundado en los años 60 con la promesa de unir la ciencia y la espiritualidad para alcanzar una nueva era de iluminación. Sin embargo, bajo la dirección de Nile, el lugar se ha convertido en un laboratorio oscuro donde se llevan a cabo experimentos perturbadores. Elena es sometida a pruebas constantes y mantenida bajo el control de un dispositivo prismático que suprime sus poderes. Nile, cada vez más obsesionado con ella, esconde un pasado inquietante y sufre una transformación psicológica que lo vuelve cada vez más inestable. Mientras tanto, Elena intenta escapar de su confinamiento, enfrentándose a los horrores que esconde el instituto y la amenaza que representa a su captor. A medida que la historia avanza, la película se sumerge en una experiencia visual y auditiva hipnótica, llena de colores intensos y una atmósfera surrealista. Beyond the Black Rainbow es una exploración del miedo, el control y la identidad, con un estilo cinematográfico inspirado en la ciencia ficción de los años 70 y 80. Número 4. Vesper. En un futuro distópico donde los experimentos genéticos han devastado la Tierra, Vesper, una niña de 13 años con gran habilidad en bioingeniería, lucha por sobrevivir junto a su padre paralizado, Darius. La humanidad se ha dividido entre los poderosos que viven en ciudadelas protegidas y los marginados que vagan en un mundo hostil. Vesper sobrevive explorando los bosques contaminados y manipulando organismos vivos en busca de comida y medicina. Un día encuentra a Camellia, una misteriosa mujer herida que resulta ser una Yogg, un ser humano artificial creado por las élites. Camellia busca ayuda y promete a Vesper acceso a los secretos de las ciudadelas y la protege. Juntas, descubren información que podría cambiar el destino de la humanidad, enfrentándose a Jonas, un tirano local que busca explotar su conocimiento para su propio beneficio. Con un estilo visual impresionante y una profunda reflexión sobre la biotecnología y la esperanza, Vesper es un cuento de ciencia ficción biopunk que muestra la lucha de una joven contra un mundo injusto en busca de un futuro mejor. La película combina exploración científica con un relato de resiliencia, en un entorno donde la naturaleza y la tecnología han colisionado irreversiblemente.
Número 5. Spontaneous. Mara Carlyle es una adolescente normal hasta que, un día, en su escuela secundaria, sus compañeros comienzan a explotar de manera espontánea y sin explicación. En cuestión de segundos, cualquier estudiante puede estallar en una nube de sangre, sin previo aviso ni patrón aparente. Mientras el pánico se apodera del pueblo y las autoridades buscan respuestas, Mara y su amigo Dylan encuentran consuelo el uno en el otro. A medida que la situación empeora, ambos desarrollan una relación amorosa basada en la incertidumbre de no saber si tendrán un mañana. Entre intentos gubernamentales de contener la crisis y medidas de emergencia fallidas, Mara y sus compañeros tratan de vivir su vida al máximo, conscientes de que su muerte podría ocurrir en cualquier momento. La película mezcla comedia negra, romance y horror en una historia única sobre la fugacidad de la vida y la importancia de disfrutar el presente. Con un guión ingenioso y actuaciones destacadas de Catherine Langford y Charlie Plummer, Spontaneous ofrece una metáfora sobre la adolescencia, la ansiedad existencial y el miedo a lo desconocido. Más allá de su premisa absurda, la historia aborda la importancia de la resiliencia y la conexión humana en tiempos de crisis. Número 6. The Colony. En un mundo postapocalíptico sumido en una nueva era glacial, la humanidad sobrevive en pequeñas colonias subterráneas que luchan contra la escasez de alimentos y enfermedades. La historia sigue a la Colonia 7, dirigida por Briggs y Mason, donde un grupo de sobrevivientes intenta mantener el orden en condiciones extremas. Un día, la colonia recibe una señal de auxilio de la Colonia 5. Ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes o recursos, Briggs lidera una expedición junto con Sam y Graydon para investigar. Al llegar, descubren que la colonia ha sido atacada y sus habitantes han sido masacrados. Pronto se dan cuenta de que un grupo de caníbales salvajes ha tomado el control y que ahora los tienen en la mira. La misión de rescate se convierte en una lucha desesperada por regresar a la Colonia 7 antes de que los invasores lo sigan. Sin embargo, Mason, un líder con métodos brutales, pone en riesgo la estabilidad de su comunidad. The Colony es un thriller de ciencia ficción que explora los extremos a los que puede llegar la humanidad cuando la supervivencia está en juego. Con una ambientación fría y claustrofóbica, la película combina acción, suspenso y horror. Número 7. Love. En un futuro cercano, el astronauta Lee Miller es enviado a la Estación Espacial Internacional para una misión rutinaria. Todo cambia cuando pierde contacto con la Tierra sin explicación. Aislado en el espacio, Miller trata de mantener la cordura mientras enfrenta la incertidumbre y la soledad. Conforme los días pasan y los sistemas fallan, su aislamiento se vuelve cada vez más opresivo. Durante su estancia descubre el diario de un soldado de la Guerra Civil Americana, quien relata su experiencia en una misteriosa expedición. Mientras Miller lee el diario, la historia de este soldado se entrelaza con su propia realidad, desdibujando los límites entre el pasado y el presente. La película, con una cinematografía impresionante y una banda sonora atmosférica de Anil's Airwaves, es una meditación visual sobre la conexión humana y la necesidad de compañía. Love no es una historia tradicional de ciencia ficción, sino una exploración filosófica de la soledad y la resiliencia en un universo infinito. La narrativa se desenvuelve en un ritmo contemplativo, con imágenes oníricas que evocan una sensación de melancolía y asombro. La película es una experiencia sensorial que invita a reflexionar sobre la existencia y el significado del amor. Número 8. The Road. En un mundo devastado por un evento apocalíptico, un padre y su hijo deambulan por un paisaje árido y desolado en busca de seguridad y alimentos. La civilización ha colapsado, y los pocos sobrevivientes que quedan se han convertido en saqueadores o caníbales. Sin nombres, solo conocidos como el hombre y el niño, los protagonistas avanzan con la esperanza de llegar a la costa, donde creen que encontrarán un refugio seguro. En el camino enfrentan frío extremo, hambre y la amenaza constante de otros viajeros desesperados. Con escasas pertenencias y un revólver con solo 2 balas, el padre enseña a su hijo las reglas de la supervivencia, pero también intenta inculcarle la importancia de la bondad en un mundo cruel. A medida que la historia avanza, su vínculo se fortalece, pero la situación se vuelve cada vez más desesperada. Basada en la novela de Cormac McCarthy, The Road es una historia profundamente emotiva sobre la relación entre un padre y su hijo en tiempos de desesperación. La película presenta una visión sombría del futuro, destacando la fragilidad de la humanidad, el instinto de protección y la lucha por mantener la esperanza en medio de la adversidad. Número 9. Synchronicity. Es una película de ciencia ficción dirigida por Jacob Gentry. La trama sigue al físico Jim Beale, quien junto a sus colegas Chuck y Matty inventa una máquina capaz de crear un agujero de gusano, permitiendo así el viaje en el tiempo. Durante el primer experimento, reciben una misteriosa flor llamada Dahlia, que parece provenir del futuro. Para completar el segundo experimento y demostrar el éxito de su invento, necesitan un raro material radiactivo controlado por el poderoso empresario Klaus Meissner. Meissner accede a proporcionar el material a cambio de una participación
participación mayoritaria en el proyecto. Paralelamente, Jim conoce a Abby, una mujer enigmática con conexiones con Meisner, y comienza a sospechar que ella intenta robar su invento. Desesperado por proteger su trabajo, Jim utiliza la máquina para viajar al pasado, intentando desentrañar la verdad detrás de Abby y su propia creación. A medida que se despliegan los eventos, se enfrenta a realidades paralelas y a las complejidades inherentes de alterar la línea temporal. La película explora temas como la causalidad, las paradojas temporales y la obsesión humana por controlar el destino, ofreciendo una narrativa intrincada que desafía la percepción del tiempo y la realidad. Número 10. 2067 es una película australiana de ciencia ficción dirigida por Seth Larney, ambientada en un futuro distópico donde la humanidad enfrenta la extinción debido al cambio climático y la falta de oxígeno. La historia sigue a Ethan White, un trabajador de túneles que vive en una ciudad subterránea. Cuando una enfermedad causada por el oxígeno sintético amenaza a la población, Ethan es reclutado para una misión peligrosa: viajar en el tiempo hasta el año 2474 en busca de una solución. Impulsado por un mensaje misterioso que parece provenir de su futuro, Ethan acepta la misión con la esperanza de salvar a la humanidad y descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre. Al llegar al futuro, se encuentra con un mundo desolado y debe enfrentarse a desafíos inesperados, cuestionando la naturaleza de su misión y las intenciones de quienes lo enviaron. La película aborda temas como la ética científica, la responsabilidad ambiental y el sacrificio personal, mientras Ethan lucha por encontrar esperanza en medio de la desesperación y desentrañar un misterio que podría cambiar el destino de la humanidad. Número 11. Bokeh es una película de ciencia ficción dirigida por Jeffrey Orthwine y Andrew Sullivan. La historia se centra en una pareja estadounidense, Henai y Riley, que están de vacaciones en Islandia. Tras una noche tranquila, despiertan para descubrir que toda la población ha desaparecido sin dejar rastro. Con el mundo aparentemente desierto, Henai y Riley exploran su entorno, enfrentando la soledad y la incertidumbre de su situación. Mientras intentan encontrar respuestas y adaptarse a su nueva realidad, surgen tensiones en su relación debido a sus diferentes perspectivas sobre el futuro. Riley ve la situación como una oportunidad para empezar de nuevo y vivir en armonía con la naturaleza, mientras que Henai se siente abrumada por la desesperación y la añoranza de la vida que dejaron atrás. La película explora temas como el aislamiento, la fragilidad de la existencia humana y la resiliencia emocional frente a lo desconocido, todo ello enmarcado en los impresionantes paisajes de Islandia que realzan la sensación de desolación y belleza. Número 12. The Congress es una película de ciencia ficción dirigida por Ari Folman, inspirada en la novela El Congreso de Futurología de Stanislaw Lem. La trama sigue a Robin Wright, interpretándose a sí misma como una actriz envejecida cuya carrera ha decaído debido a decisiones profesionales y personales. Un estudio cinematográfico le ofrece un último contrato: escanear digitalmente su imagen para crear una versión virtual de ella, permitiendo al estudio utilizar su avatar en cualquier película sin restricciones, mientras Robin se compromete a no actuar nuevamente. Desesperada por asegurar el futuro de su hijo enfermo, acepta el acuerdo. 20 años después, la tecnología ha avanzado hasta el punto en que las personas consumen sustancias químicas para experimentar cualquier identidad o realidad que deseen. Robin asiste a un congreso futurista donde se debate el próximo paso en la evolución de esta tecnología, enfrentándose a un mundo animado y surrealista que difumina la línea entre la realidad y la ilusión. La película combina acción en vivo y animación para explorar temas como la identidad, la obsolescencia, la explotación en la industria del entretenimiento y la búsqueda de la felicidad en una sociedad cada vez más deshumanizada. Número 13. It Comes at Night es una película de terror psicológico dirigida por Trey Edward Schultz. La historia se centra en Paul, su esposa Sarah y su hijo adolescente Travis, quienes se refugian en una casa aislada en el bosque mientras una enfermedad contagiosa asola el mundo. Tras la muerte del padre de Sarah debido a la enfermedad, la familia mantiene estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio. Una noche, capturan a un intruso llamado Will, quien busca agua para su esposa Kim y su hijo pequeño Andrew. Después de una tensa evaluación, Paul decide permitir que la familia de Will se una a ellos, estableciendo reglas claras para garantizar la seguridad de todos. Aunque inicialmente las dos familias coexisten pacíficamente, la desconfianza y el miedo comienzan a crecer, especialmente después de que el perro de Travis desaparece en el bosque y la puerta principal queda misteriosamente abierta. Las tensiones aumentan cuando Travis sospecha que Andrew podría estar infectado, lo que lleva a confrontaciones violentas y a la desintegración de la frágil alianza entre las familias. La película explora temas como la paranoia, la supervivencia y la desconfianza en situaciones extremas, manteniendo una atmósfera de suspense y tensión constante.
Número 14 de Divide. Es una película de ciencia ficción postapocalíptica dirigida por Javier Gens. La trama comienza con una devastadora explosión nuclear en Nueva York, lo que obliga a 8 residentes de un edificio de apartamentos a refugiarse en el sótano, convertido en un improvisado refugio antiaéreo por el superintendente Mickey. Entre los supervivientes se encuentran Eva y su novio Sam, los hermanos Josh y Adrian, Marilyn y su hija Wendy, entre otros. A medida que pasan los días, la claustrofobia, la escasez de alimentos y el miedo al exterior comienzan a afectar la cordura del grupo. La situación se agrava cuando hombres armados con trajes de bioseguridad irrumpen en el refugio y secuestran a Wendy, lo que lleva a una misión de rescate fallida y al descubrimiento de experimentos inquietantes en el exterior. Las tensiones internas escalan, resultando en violencia, traiciones y una lucha por el poder dentro del refugio. La película profundiza en la degradación moral y psicológica de los individuos cuando se enfrentan a situaciones extremas y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y cerrado. Número 15. What Still Remains. Es una película de drama postapocalíptico dirigida por Josh Mendoza. La historia sigue a Anna, una joven que ha vivido aislada en el bosque con su familia después de que una pandemia devastara la civilización. Tras la muerte de su madre y hermano, Anna se queda sola hasta que conoce a Meter, un viajero que le ofrece unirse a su comunidad religiosa. Aunque inicialmente recelosa, Anna acepta y se une al grupo liderado por el carismático reverendo David Lee Smith. A medida que se integra en la comunidad, Anna descubre que detrás de la fachada piadosa se esconde secretos oscuros y prácticas cuestionables. La lealtad de Meter se pone en duda y Anna debe decidir en quién confiar mientras enfrenta amenazas tanto internas como externas. La película explora temas como la fe, la moralidad y la supervivencia en un mundo donde las estructuras sociales han colapsado y cómo las personas reconstruyen sus vidas y comunidades en medio del caos. Número 16. Embers. Es una película de ciencia ficción dirigida por Claire Carré que explora un mundo afectado por una pandemia que ha causado amnesia global. La narrativa sigue múltiples historias entrelazadas. Un hombre y una mujer, Jason Ritter y Iva Gocheva, que despiertan juntos sin recordar su relación. Un joven Carl Glusman que deambula buscando respuestas sobre su identidad. Y una niña que vive aislada con su padre en un búnker, protegida del mundo exterior y de la enfermedad. Mientras los personajes intentan reconstruir sus vidas y encontrar significado en medio de la pérdida de memoria, la película reflexiona sobre la identidad, la conexión humana y la esencia de lo que nos hace ser quienes somos. Embers ofrece una mirada contemplativa sobre cómo la memoria define nuestra existencia y cómo la humanidad se adapta cuando esa base fundamental se ve comprometida. Número 17. A Quiet Place. En un mundo postapocalíptico, la humanidad ha sido diezmada por criaturas ciegas con un oído extremadamente sensible, capaces de detectar el más mínimo sonido. La familia Abbott, Lee, Evelyn y sus hijos Reagan y Marcus sobreviven en completo silencio, comunicándose mediante lenguaje de señas y adaptando su entorno para evitar cualquier ruido. Tras una tragedia que cobra la vida de su hijo menor, los Abbott refuerzan sus precauciones, pero un nuevo desafío los amenaza. Evelyn está embarazada y el inevitable llanto del bebé podría condenarlos. Mientras Lee enseña a Marcus cómo cazar en silencio, Reagan, que es sorda, lucha con su sentido de culpa y su relación con su padre. La tensión aumenta cuando Evelyn entra en labor de parto en medio de un ataque de las criaturas, obligándola a dar a luz sin emitir sonido. En un enfrentamiento final, Lee se sacrifica para salvar a sus hijos, dejando a Reagan con un descubrimiento clave. Su implante coclear emite una frecuencia que debilita a los monstruos. Usando esta información, ella y Evelyn logran matar a uno de ellos y se preparan para luchar por su supervivencia. La película resalta la importancia de la familia, el sacrificio y la comunicación en un mundo donde el sonido significa muerte. Número 18. The 13th Floor. Douglas Hall, un talentoso programador, trabaja junto a su mentor Hannon Fuller en una simulación avanzada de Los Ángeles en 1937. Sin embargo, cuando Fuller es asesinado, Douglas se convierte en el principal sospechoso. Antes de morir, Fuller dejó una pista dentro del mundo virtual, obligando a Douglas a sumergirse en la simulación para encontrar respuestas. Dentro del programa, Douglas adopta la identidad de su avatar y se encuentra con personajes que empiezan a cuestionar la naturaleza de su existencia. Mientras investiga, conoce a Jane, una misteriosa mujer que dice ser la hija de Fuller y que guarda secretos cruciales sobre la simulación. Con el tiempo, Douglas descubre que su propia realidad también podría ser una simulación creada por seres de un nivel superior. A medida que las capas de la realidad se desmoronan, Douglas enfrenta un dilema existencial. ¿Qué significa ser real? Cuando Jane revela la verdad sobre su mundo, Douglas debe tomar una decisión que cambiará su destino y el de quienes lo rodean. La película es un thriller filosófico que explora la conciencia, la inteligencia artificial y la posibilidad de que el universo que percibimos sea simplemente una simulación dentro de otra. Número 19. The Midnight Sky.
En un futuro cercano, la Tierra se ha vuelto inhabitable debido a un desastre ambiental. Augustin Lofthouse, un científico que ha dedicado su vida a la astronomía, permanece en un observatorio en el Ártico mientras la humanidad evacúa. Enfermo y solo, Augustin descubre que una nave, la Ader, regresa de una misión en Júpiter sin saber lo que ha sucedido en la Tierra. Intentando advertirles, Augustin se embarca en un peligroso viaje a una estación con un transmisor más potente. En el camino, descubre a Iris, una misteriosa niña que parece haber quedado atrás en la evacuación. Juntos atraviesan el implacable Ártico mientras luchan contra la hostilidad del clima y su propia desesperanza. A bordo de la Ader, la astronauta Sully y su tripulación enfrentan dificultades técnicas y la incertidumbre de su destino. Cuando finalmente logran comunicarse con Augustin, descubren la cruda realidad. No queda nada en la Tierra para ellos. Sully, embarazada, decide regresar a Júpiter en busca de un futuro. La película es una reflexión melancólica sobre el aislamiento, la redención y el futuro de la humanidad, mostrando la lucha de un hombre por dar una última esperanza a los pocos sobrevivientes de su especie. Número 20. Advantages. En un futuro cercano, la sociedad está dominada por la tecnología y el desempleo es común. Wen Ko, una mujer de mediana edad, es la portavoz de una empresa de biotecnología, pero es despedida debido a su edad. Desesperada por asegurar el futuro de su hija Jules, Wen considera someterse a un procedimiento experimental en el que su conciencia se transfiere a un cuerpo más joven y atractivo. Aceptando el sacrificio, Wen se somete a la operación y despierta en su nueva forma. Sin embargo, pronto descubre que el procedimiento no es perfecto. Su nueva identidad tiene problemas de memoria y emocionalmente no es la misma persona que antes. Jules, aunque inicialmente aliviada, empieza a notar la diferencia en su madre y se siente desconectada. Mientras lucha por recuperar su vida y mantener el bienestar de Jules, Wen se enfrenta a la cruel realidad de la sociedad. La apariencia y la juventud son más valoradas que la esencia de una persona. A medida que su relación con Jules se desmorona, se cuestiona si realmente ha tomado la mejor decisión. Advantages es una profunda exploración sobre la identidad, el sacrificio materno y la presión social en un mundo donde la humanidad es definida por su utilidad. Y ahí lo tienen, 20 increíbles películas que tal vez pasaron desapercibidas, pero que seguro te dejarán impresionado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas películas te gustaría ver primero. Nos vemos en el próximo video.